Me permito presentarle, yo lo conocí esta mañana, pero creo que ya hemos establecido bases sólidas en estos pocos minutos. El doctor Juan Ignacio Pulido Serrano es titular en la Universidad de Alcalá de Henares, la primera complutense, para el que no esté al tanto de la situación, campus de excelencia. Es profesor titular en Alcalá de Henares, imparte las asignaturas Sociedad y Economía de la Europa Moderna e Islam y Sociedad. Tenemos mucho de qué hablar. Es miembro del Seminario de Filología Medieval y Renacentista, funge como secretario del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y Siglo de Oro Miguel de Cervantes de la misma universidad. Ha participado como articulista en Springer, en congresos como el Tercer Simposio Internacional de Estudios Inquisitoriales Nuevas Fronteras o el Congreso Internacional Maurice Cossack Conversus Studies, Congreso Internacional La Literatura de Conversos después de 1492, y en 2007 publicó el libro Os Judeus ea Inquisisao no tempos dos fipes. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Pulido, a Ignacio, espero que no le importe, le doy el micrófono y cuidado con los dientes. Gracias, Javier. Yo no sé si hablo así, me oyen arriba, sí, mejor, porque si no, el movimiento me oyen bien, ¿no? Sí. No se va a grabar, ya, y quieren grabar Se están grabando, sí. Se están grabando. Claro, bueno, te vas a tener que aguantar. Sí. Bueno, pues entonces sí. Bueno, pues me someto gustosamente al protocolo. El título de la conferencia es Cristojudaísmo en México en el siglo XVII. Me voy a referir fundamentalmente a la gran complicidad de mediados del siglo XVII, y el subtítulo, que es lo que me importa, dice así: crisis política, quiebra social y contienda religiosa, ¿no? Y quiero advertir para comenzar que aunque el título de esta conferencia dice Criptojudaísmo en México, mi verdadero interés está en plantear cuáles fueron las circunstancias políticas y las circunstancias sociales que hicieron posible que el citado criptojudaísmo emergiera a la superficie, a la vista de todos, urbi et orbi, y nunca mejor dicho, porque aquel fenómeno subterráneo se hacía visible a la Ciudad de México y también se hizo visible en el ámbito del mundo euroatlántico a mediados del siglo XVII. Y nos interesan así tales circunstancias, insisto, políticas y sociales, porque entiendo que esta visibilización del supuesto judaísmo, hasta entonces oculto, fue una consecuencia más, esta de extremoso dramatismo barroco, de la crisis política general que por entonces vivía la monarquía hispánica en su conjunto, y de la quiebra social que esta crisis provocó en el mundo novohispano o mexicano. Y en un tiempo intensamente sacralizado como fue el que caracterizó al siglo XVII, tal crisis política y dicha quiebra social se manifestaron en México con formas y con lenguajes religiosos, donde el catolicismo y el judaísmo entablaron una contienda religiosa que, aunque secular, ya se había ensayado previamente en otros escenarios, como fueron primero en Portugal, inmediatamente después en España y por último en Perú, para pasar desde allí a México. Llama la atención, por un lado, la rapidez con la que este fenómeno se reprodujo en los distintos escenarios, en la península ibérica y en los territorios americanos, repitiendo en todos estos espacios un modelo de conflicto muy semejante, con un patrón común que resulta, al menos a quien se acerca a él, resulta muy distinguible. Llama también nuestra atención la extensión geográfica comprendida por este fenómeno, por lo que podría decirse de alguna manera que estaríamos ante un único conflicto, aunque expresado en distintos espacios, por lo que en cada uno de ellos tal conflicto cobrara particularidades propias. Tal vez sea muy discutible y no se haya puesto de relieve suficientemente, pero la crisis que se abrió en la monarquía hispánica con la rebelión de Portugal en diciembre de 1640 vino impulsada por un largo y profundo movimiento antijudío liderado por la Inquisición y por el clero portugués, que fue secundado por buena parte de la sociedad portuguesa.
y otro tanto podría decirse del golpe político que tuvo lugar en la corte de Felipe IV en 1643, ya que fue alimentado por un movimiento antijudío que venía fraguándose desde tiempo atrás y el cual cautivó y dotó de un cuerpo sólido a las diversas corrientes de descontento político que estaban emergiendo en Madrid, capital del imperio. En buena medida, el antijudaísmo erigido en Madrid contra los portugueses, de origen converso, creciente a lo largo de las décadas de 1620 y 30, sirvió para conseguir eliminar, ahora viene lo difícil, manejar las dos manos, eliminar en 1643 el mal gobierno que conducía al rey y a los reinos hacía más de 20 años y que estaba representado por el régimen del conde-duque de Olivares. Los estudios que han abordado la grave crisis de 1640 en la monarquía hispánica se han preguntado por qué en Castilla no hubo las rebeliones semejantes que hubo en Cataluña, en Portugal, en Nápoles o en Cerdeña. Y una de las respuestas posibles es el efecto disuasivo que en Castilla tuvo el golpe político que se dio en la corte de 1643 y que consiguió canalizar buena parte del malestar social. Sea esta la respuesta o no, en mi opinión, el movimiento de Portugal, este movimiento antijudío que llevó a la independencia, y el movimiento en Castilla, que concluyó con la caída del mal gobierno, se realimentaron el uno en el otro de múltiples maneras y por múltiples medios. Y tampoco se ha puesto de relieve suficientemente, en mi opinión, las estrechas conexiones que pueden detectarse entre los movimientos de Portugal y España con las persecuciones de los judíos en el virreinato de Perú, primero, durante la década de 1630, y las persecuciones en Nueva España después, en la década de 1640, a las que han hecho referencia las anteriores conferenciantes. Contamos a día de hoy con una abundante investigación y con numerosas publicaciones referidas a la conocida como la Gran Complicidad Judía de México. Y por ello no cabe duda que los principales artífices de la persecución desatada por el Tribunal de la Inquisición de México en la década de 1640 fueron los primos Juan Sáenz de Mañozca y Juan de Mañozca y Zamora. Si repasamos el itinerario seguido por ambos hombres y atendemos a su particular visión del mundo, a su ideología, de la que ha escrito Silvia muy recientemente, y también a sus intereses familiares y de grupo, vascongado, podemos decir que se convirtieron en los agentes propiciatorios que, con su movilidad personal a lo largo del imperio, contribuyeron de manera decisiva a poner en contacto unos espacios con otros y de esta manera contribuyeron a la extensión del fenómeno en distintos lugares de la monarquía. Ambos primos, Juan de Mañozca, Juan Sáenz de Mañozca, el inquisidor del Tribunal de México, y Juan de Mañozca, el arzobispo de México y visitador del Tribunal del Santo Oficio, viajaron, en la década de 1640, viajaron entre Nueva España, los reinos de Castilla y la corte de Madrid para sumergirse y participar muy vivamente en aquel ambiente quebradizo, antijudío, que se fue generando progresivamente a lo largo del siglo XVII. En Madrid, sin duda, durante la estancia de ambos primos, alrededor del año de 1640, se consolidaron, creo, sus percepciones ideológicas y sus actitudes políticas, lo que explica su determinación una vez estuvieron de vuelta en América, donde, adueñándose del Tribunal de México, se aplicaron con rigor en la persecución del judaísmo. El resultado de su empeño es conocido, alcanzó una cifra cercana a 200 condenados, sumando todos los que hubo entre los 4 autos de fe entre 1646 y 1649. Y como testimonio de la estrecha implicación de Juan de Mañozca, el arzobispo, en todas estas acciones organizadas para perseguir el judaísmo oculto entre la población portuguesa, puede servir el siguiente dato
de anécdota, que es un dato que se desprende de su itinerario como ministro del rey. Antes de ir a México, recordemos, como arzobispo y visitador inquisitorial, Mañozca estuvo en la ciudad andaluza de Granada como presidente de la Real Chancillería y allí aprovechó su autoridad para participar en las movilizaciones que desde aquella ciudad se estaban propagando por diversas localidades de Andalucía en denuncia de unos ultrajes judíos cometidos contra la Virgen María, de los que se acusaba, por supuesto, a la población portuguesa. De otro lado, entre las filas de las víctimas de esta persecución queremos detenernos, porque no puede ser de otra manera, en un tiempo limitado, en uno de los líderes de la población portuguesa en la Ciudad de México. Y me refiero al hombre de negocios que ya se ha mentado aquí, Simón Báez Sevilla, que fue procesado entre 1642 y 1649 y que fue condenado en este último auto de fe en un acto grandioso, solemne y público. En la relación que de este auto salió impresa en el año 49, cuyo autor fue el padre jesuita Matías Bocanegra, aparece un epítome al final, epítome sumario, en el que se recoge a todos los condenados por la Inquisición en esos años. Los 2 centenares de reos, dice el autor, este jesuita, podrían agruparse en 3 grandes, y cito, parentelas y parcialidades, cada una de ellas liderada por un potentado hombre de negocios: Simón Báez Sevilla, Tomás Treviño Sobremonte y Sebastián Báez de Acevedo. La parcialidad de Simón Báez Sevilla sumaba casi un centenar de personas, entre familias, amigos y clientes. Su casa se había convertido, según se dijo en la acusación, en una sinagoga, donde se reunían todos de manera periódica para realizar sus prácticas judías. Entre otras, algunos de los delatores dijeron que se realizaban rituales sacrílegos contra una imagen de Cristo. Y aunque esta acusación no aparece en el texto de la sentencia, el profesor Baster lo ha estudiado, en la sentencia que el tribunal dictaminó contra él, esta acusación cobró suficiente importancia. Así los Mañozca escribieron al Consejo de la Suprema Inquisición para que les autorizara a organizar algunas demostraciones públicas en desagravio a la imagen de Cristo del supuesto o de los supuestos sacrílegos cometidos en la casa de Simón Báez por estos portugueses. Y este hecho no nos parece anecdótico, porque puede parecerlo, ¿no? Porque pone de manifiesto el intento por parte de los primos Mañozca de repetir en México las movilizaciones que estaban teniendo lugar en Madrid con tanto éxito desde 1632, donde se había levantado un centro devocional, futuro convento de los padres capuchinos de la Paciencia, para desagraviar a un Cristo ultrajado por unas familias portuguesas y que a la postre resultó milagroso. Centro en Madrid, centro devocional, alrededor del cual se reunieron gentes de toda condición, nobles y villanos madrileños, para denunciar el judaísmo supuestamente practicado por la población portuguesa de origen converso que habitaba en la ciudad de Madrid, y también desde Madrid se denunciaba a aquella que habitaba en el resto de los territorios de la monarquía. Y aunque el Consejo de la Suprema Inquisición rechazó la solicitud de los Mañozca e impidió que se asolara la casa de Simón Báez en México y que el suelo se sembrara de sal y que allí se levantara una capilla o monumento como se había hecho en Madrid, este intento de la Inquisición mexicana, en mi opinión, deja en evidencia la conexión que establecían los Mañozca entre los movimientos existentes en las ciudades peninsulares y los que estaban ayudando a reproducir en Lima y ahora en México. Aunque las acusaciones de sacrílego no fueran finalmente probadas, la casa de Simón Báez Sevilla, cabeza de la mayor parcialidad de judíos descubierta, fue señalada como un centro o sinagoga de la complicidad judía. Muy pocas semanas después de ser encarcelado, en el verano de 1642, un ministro del tribunal, Martín de Aeta y Aguirre, receptor de los bienes de la Inquisición, se instaló en su casa y en ella vivió durante 8 años de balde, sin pagar alquiler por ella.
Resulta comprensible la actuación de este ministro y que no le fuera difícil justificar la razón que le movió a ello cuando se le preguntó. Su cometido era recibir todos los bienes de los reos procesados para llevar cuenta de su administración. ¿Y qué manera mejor de hacerlo que asentar sus oficinas en las casas del más rico de todos los portugueses apresados? Posteriormente, durante las visitas que se realizaron sobre el tribunal, ordenadas por el Consejo de la Suprema para corregir sus actuaciones, este acto del receptor Martín de Aeta fue denunciado y castigado por irregular y delictivo. Si nos detenemos en el asunto referido al patrimonio de Simón Báez, bien estudiado por quienes se han ocupado de ellos, entre otros por la profesora Alicia Gockman, vemos un hombre de negocios de enorme riqueza, muy bien integrado en la vida social, económica y política del Virreinato de Nueva España, hasta, claro, la llegada de los Mañozca. Nos interesa de manera especial examinar sus estrechas relaciones con un noble procedente de Asturias, del norte de España, y que hizo carrera en el Virreinato. Me refiero a don García de Valdés y Osorio. Había viajado a México entre 1626 y 1627 para ocupar el cargo de provisor de su tío, obispo de Puebla de Los Ángeles. Y como provisor, sabemos, tenía que ayudar a su tío en la administración de las rentas eclesiásticas de esta riquísima diócesis y entrar además en otros asuntos de naturaleza económica. Cuando el joven don García de Valdés y Osorio llegó a México, tenía 27 años de edad, entró inmediatamente, creo, en relación con Simón Báez Sevilla, que llevaba ya en México alrededor de 10 años dedicándose al comercio, pero en una escala, digamos, muy mediana. Sin duda, el portugués colaboró de manera estrecha con el provisor del obispo, y creo que a partir de esta relación profesional se generaron estrechos lazos de amistad y de confianza entre ambos. La carrera de uno y otro fueron sin duda de la mano, y en buena medida nos ayudan a explicar el éxito que ambos alcanzaron en sus respectivos propósitos. Esta estrecha amistad entre los dos hombres explica también que unos días antes de que Simón Báez Sevilla fuera detenido por los ministros de la Inquisición, en julio del año 42, don García Valdés y Osorio le avisara de ello para que pudiera poner a salvo parte de su extraordinario patrimonio. La confianza entre ambos explica también que Simón Báez Sevilla le dejara a don García todo cuanto pudo, poniéndolo a su nombre y dándole ante un escribano los títulos de diversas propiedades y capitales solo unos días antes de entrar en la cárcel, donde pasaría encerrado los siguientes 7 años. Pero esta ocultación de los bienes del portugués fue descubierta por los ministros de la Inquisición cuando entraron en el negocio de la confiscación de los bienes del reo en las visitas que el Consejo mandó hacer sobre el tribunal. Y así los larguísimos pleitos entre el fisco de la Inquisición y los interesados, pleitos que corren hasta principios del siglo XVIII, nos han dejado un testimonio muy detallado de las relaciones de amistad entre uno y otro. Cuando don García mandó a un criado suyo que avisara a Simón Báez, gozaba ya Simón Báez de una posición muy destacada en México. Perdón, Simón Báez no, don García es el que gozaba ya en el año 42 de una posición muy destacada. Había heredado de su tío, el obispo de Puebla, sus bienes en el año 38, incluidos los procedentes del expolio del obispado que le reclamaba el cabildo catedralicio. A su hermano primogénito, difunto, le había sucedido en el mayorazgo familiar, en 1640, por lo que decidió contraer matrimonio al año siguiente con una rica criolla viuda, Margarita Beltrán de Alzate, abandonando así cualquier pretensión en la carrera eclesiástica. Y no sabemos que el aviso que dio a Simón Báez le supusiera algún problema con la Inquisición por fautor de herejes, como era. Algo tendría que ver que su tío el obispo hubiera sido inquisidor en México y Toledo, y que entre sus antepasados estuviera el insigne inquisidor general don Fernando de Valdés,
a cuyo linaje don García se abrazaba. De hecho, pese a la ayuda ofrecida a Simón Báez y pese a los pleitos que mantuvo con el fisco de la Inquisición, en 1648 el rey hizo a don García conde de Marcel de Peñalba y un año después le mandaba de nuevo a Nueva España como gobernador del Yucatán en reconocimiento de sus muchos méritos. Simón Báez, una vez abandonó México tras el auto de fe del año 49, en el que fue sacado al escarnio público, se embarcó para dirigirse a la corte del rey, aunque le estaba vetado. En 1654 ya estaba en Madrid, con más de 60 años de edad, pidiendo al inquisidor general que le escuchara en la reclamación de sus bienes que estaba tratando de hacer. El inquisidor general ordenó que se le diera audiencia y fue entonces cuando Simón Báez confesó sobre las escrituras que había hecho en casa de don García de Valdés los días antes de su prisión. Don García había muerto unos años antes, en el año 52, en la ciudad mexicana de Mérida, donde era capitán general y gobernador del Yucatán. Simón Báez reconoció que le había traspasado una buena parte de su patrimonio para mantenerlo a salvo del fisco de la Inquisición. Y explicó también que desde el día en que se tuvo noticia en México del levantamiento de Portugal, del 1 de diciembre del año 40, él comenzó a tratar con su amigo don García la manera de ir ocultando su extraordinario patrimonio. Corría la noticia de que el virrey tenía orden del rey de secuestrar los bienes de los portugueses que vivían en México para prevenir, con ello, que se alzaran en armas en ayuda de los rebeldes de Portugal. La represión que el Tribunal de la Inquisición había comenzado poco después de los sucesos de Lisboa hacía que el peligro fuera todavía más cierto, y Simón Báez temía que fuera denunciado ante los inquisidores, como efectivamente ocurrió. Y así lo reconocía el propio Simón Báez cuando declaró en Madrid, en el Consejo de la Suprema Inquisición, a principios del año de 1655. En la sentencia que el visitador del Tribunal de México dio en 1660, mucho después, contra los herederos de don García de Valdés, les condenaba a pagar al fisco real una cantidad exorbitante, 131.000 pesos. En el texto de la sentencia se reconocía que el dicho don García fue persona supuesta por el dicho Simón Báez, que temió como portugués que por el levantamiento de Portugal se le habían de confiscar sus bienes, y así quiso resguardar estos en cabeza del dicho don García como hizo. Y a las represalias contra la población portuguesa de Nueva España por el levantamiento de Portugal, continúa diciendo la sentencia, se le sumaban los temores de ser testificados por judaizantes, por ver muchos de sus cómplices, parientes y allegados ya presos por el mismo delito. Y además de las escrituras de Simón Báez, las que firmó en la casa de don García de Valdés los días antes de su prisión, llevó para que le escondiera gruesas cantidades de joyas preciosas, moneda de plata, barras de plata, plata labrada y diversas mercaderías. Pero no fue solo este noble asturiano quien ayudó a Simón Báez a proteger su patrimonio de los inquisidores. Otra noble mujer castellana, doña Isabel de Altamirano de Castilla, fue finalmente condenada en 1660 a pagar 28.000 pesos, una cantidad importante, al fisco del rey por el valor de los bienes que le había ocultado al portugués. Entre ellos estaba el rancho de Ocotepec, en la jurisdicción del pueblo de Coyoacán, que en verdad era propiedad de Simón Báez, aunque éste lo había puesto en cabeza de su amiga doña Isabel para protegerlo. Esta doña Isabel, sabemos, era una mujer viuda del general don Francisco Nieto de Silva, caballero de la Orden Militar de Alcántara, y se había prestado a ayudar a Simón Báez por ser, se dice en la sentencia, su comadre y tener amistad íntima con él, con su mujer y con su hijo. Durante la prisión de Simón Báez, doña Isabel dijo que ella era la propietaria del rancho, por haberlo comprado su marido, ya difunto, y tenerlo arrendado a Simón Báez,
aunque los jueces demostraron que aquello era falso y aquello era al contrario de lo que decía. Entre las amistades de Simón Báez también había ministros de la Inquisición mexicana. 2 de estos ministros asistieron al entierro de su suegra, como confesó tiempo después alguno de los que testificaron ante el Tribunal de la Inquisición. Y el secretario del Santo Oficio de México, Eugenio de Saravia, tenía abierta una línea de crédito con Simón Báez. Así consta, se puede leer, en el libro de caja que Simón Báez hizo en el año 1641, un año antes de su prisión, lo que indica que este secretario de la Inquisición acudía con frecuencia a pedir dinero a casa del portugués, cantidades muy pequeñas, a decir por el apunte contable que hemos encontrado. Eugenio de Saravia presumía además de la gran amistad que había tenido con toda la parentela de Simón Báez Sevilla, lo que le había causado, reconocía, que algún superior le reprendiera por ello. Estas relaciones estrechas entre los ministros de la Inquisición mexicana y los grandes hombres de negocios portugueses, antes de desatarse la gran persecución contra ellos, quedaron al descubierto cuando se comenzó con la visita realizada al tribunal a partir del año 45. No eran desconocidas en la ciudad, pues el trato entre unos y otros era abierto y público. Formaba parte de la realidad cotidiana y no causaba extrañeza estas relaciones de amistad entre los ricos hombres de negocios portugueses y los ministros de la administración virreinal, incluidos los ministros pertenecientes al Tribunal de la Fe. Y así lo declaran muchos de los testigos que fueron interrogados durante las 2 visitas realizadas al tribunal desde 1645 a 1660. Entre las preguntas que se hicieron a los testigos, había algunas que querían saber si los inquisidores tenían amistad con los reos y si esta amistad pudo influir en su comportamiento como jueces. En estas pesquisas salió a la luz, entre otras cosas, la gran amistad que había entre los inquisidores Estrada, Argos e Higuera con el rico hombre de negocios portugués Sebastián Báez de Acevedo. Este reo, recordemos, era el líder de una de las 3 grandes parcialidades que componían los judíos condenados por la Inquisición en la década de 1640, según nos explica el jesuita Matías Bocanegra en su detallado tratado o relación sobre estos acontecimientos impresa en la Ciudad de México. Sebastián Báez solía invitar a su casa a sus amigos los inquisidores, también al fiscal del tribunal, al doctor Gaviola. Otras veces les invitaba y agasajaba en una huerta que tenía en el pueblo de Tacubaya, 2 leguas a las afueras de la Ciudad de México. Eran bien conocidas por muchos las meriendas que les ofrecía como gesto de su hospitalidad y de amistad. Incluso declaró algún testigo, los inquisidores siguieron asistiendo a estas meriendas cuando ya se había hecho acusaciones contra él en el tribunal. Los inquisidores no le quisieron detener antes, decía otro testigo, porque estaban esperando que él mismo se entregara de forma voluntaria, lo que supondría un atenuante en su causa, por supuesto, pero para los inquisidores supondría ahorrarse una medida que les debía resultar muy violenta si se tiene en cuenta el estrecho y continuado trato que todos le dispensaban. Iban, dice uno, a visitarle a su casa poco antes de su prisión y le llevaban al campo donde había grandes meriendas y que jugaban con él y le pidieron cantidades de dinero todos 3, Argos, Estrada e Higuera, y que si examinaran al dicho Sebastián Báez de Acevedo, decía un testigo, se vería la cantidad que cada uno de los dichos inquisidores le debía, como lo dirá el dicho racionero don Antonio Esquivel. A decir por el testimonio de todos estos testigos que declararon delante del visitador, la amistad del rico portugués con los ministros de la Inquisición era bien conocida por todos en la Ciudad de México, pero una vez apresado por el tribunal despertó cierto escándalo. Es público en esta ciudad que el dicho Sebastián Báez, antes de su prisión muchos años, la amistad y correspondencia que tuvo con los inquisidores
Argos, Estrada e Higuera, en tanta manera que continuamente asistía el susodicho en las casas de los susodichos, y ellos le visitaban en la suya a menudo, por los grandes regalos y dádivas como les daba a dichos inquisidores. Laureano Velázquez, que llevaba sirviendo 18 años en casa del portugués, fue otro de los testigos llamados a declarar sobre estas relaciones de amistad. Decía que él mismo le había llevado dinero en la mano al inquisidor Bernabé de la Higuera en 2 ocasiones, hasta 200 pesos cada vez, y que era dinero que le prestaba Sebastián Báez de Acevedo al inquisidor y que no sabía que se lo hubiera devuelto. Pero aquellas relaciones tan estrechas y continuadas entre los individuos y familias que formaban parte de las élites mexicanas se rompieron una vez el Tribunal de la Inquisición, bajo el control de los Maniozca, se lanzó en su ofensiva contra la herejía. Lo que habían sido relaciones cotidianas de amistad, abiertas y públicas, ahora eran causa de murmuración y de reproche, de cierto escándalo cuando se recordaban y se hacía memoria de ellas. En el interrogatorio que llevaba el visitador, que lo elaboró el Consejo de la Suprema en Madrid y que estaba compuesto por 115 preguntas, varias de las cuestiones planteaban este asunto. 56 individuos fueron llamados a declarar a lo largo de 2 años, entre el 47 y el 48. Se les preguntaba también si tales relaciones amistosas entre inquisidores y reos había causado algún tipo de escándalo en la ciudad y si entendían que hubieran podido interferir en el procedimiento seguido por los jueces. Y en sus respuestas los testigos coincidían en reconocer que solo una vez comenzaron los procesos y las condenas, lo que hasta entonces se consideraba normal, ahora sin embargo era motivo de murmuración y reprobación. Que los inquisidores, fiscal y demás ministros se encontraran ahora con sus antiguos amigos en la sala del tribunal tuvo sin duda que influir de alguna manera en los procesos que contra ellos se incoaron. Pero poco se dice en las respuestas sobre esta cuestión, claro, es entendible, cuando se pregunta sobre ello a los testigos. De lo que podemos estar seguros es que en esos años de la década de 1640, a raíz del giro dado por el Tribunal de la Inquisición, quedó roto el equilibrio que había existido hasta entonces en la sociedad local mexicana. Equilibrio en la que las familias y grupos portugueses vivían al menos suficientemente integrados. En lo que se refiere al ámbito económico del virreinato, algunos autores han señalado que la erradicación de las citadas complicidades judías en la década de 1640 supuso también la exclusión definitiva de algunos grupos minoritarios que trataban de consolidarse entre las élites económicas de México. En su trabajo sobre estas élites económicas en el siglo XVII, la profesora Hoberman explicaba los cambios que se experimentaron entre los grupos que lideraban el mundo del comercio y de las finanzas. En respuesta a la contracción y a las dificultades económicas del siglo XVII, los grupos dominantes se habían reducido en número, pero se habían fortalecido también. En resumen, la élite se había hecho menos numerosa, pero más poderosa. Y dentro de los grupos y familias que integraban esta élite, se habían producido algunos cambios que hay que destacar. En México, concretamente, los vascos se habían consolidado, mientras que los portugueses fueron expulsados en buen número. En este sentido, resulta muy clarificador el caso de Simón Báez Sevilla, el líder de la primera de las 3 parcialidades de judíos descritos por el autor de la Relación del Auto de Fe de 1649. Su biografía ha sido bien estudiada por diferentes investigadores. El último texto es de la profesora Alicia Hotman. Era uno de esos portugueses nacido en Castilla, perdón por repetir, a finales del siglo XVI, en el año 1598, en la localidad extremeña de Santiago de Alcántara, a orillas del Tajo, en Castilla, como él mismo lo recordaba en su vejez cuando declaraba en Madrid. Era miembro de una familia de hombres de negocios dedicados al comercio. Viajó primero a Sevilla,
y desde allí, con apenas 20 años, se embarcó hacia México. Y aquí se instaló en el año 1618, contrayendo matrimonio al año siguiente con la hija de otro hombre de negocios. Su ascenso en el mundo económico fue meteórico. Entre 1619 y 1626 se dedicó a tareas propias de lo que sería un agente de negocios, colaborando para otros en la distribución de mercaderías a través del Atlántico y por el interior del virreinato, pero en poco tiempo gozaría ya de una posición muy destacada. Y a ello contribuyó, es mi opinión, el hecho de que a partir de 1627 entrara en relación con el asturiano, en el norte de España, en las montañas, don García de Valdés y Osorio, familiar y provisor del obispo de Puebla, a quien nos hemos referido anteriormente, que estaba recién llegado en tierras americanas. 10 años después, en 1638, cuando murió el obispo, sus negocios estaban muy bien asentados, los de Báez, los de Simón Báez, y discurrían por las principales rutas ya del comercio a larga distancia, a través del Pacífico y del Atlántico, y también a través del interior de todo el continente americano. Su casa de negocios era una de las principales de la Ciudad de México. Las anotaciones que aparecen en sus libros de cuentas describen para esos años operaciones voluminosas con plata, grana, sedas, azafrán, azúcar, tejidos europeos, esclavos o cacao. Repito, Alicia Gochman ha realizado un retrato sintético de sus actividades mercantiles en un ensayo para el libro que coordina la profesora Silvia Amuy. En este retrato aparece ya como un poderoso hombre de negocios que era antes de su prisión, en las cárceles de la Inquisición y antes del proceso que sufrió entre el año 42 y 49. En los apuntes contables de su libro de caja de 1641, una pieza preciosa para el análisis no solo de la historia económica, libro de caja que el Consejo de la Suprema ordenó se le mandara una copia a Madrid para estudiarlo, como hemos hecho nosotros, aparece a la vista un Simón Báez Sevilla como gran hombre de negocios, muy bien relacionado con algunos de los principales ministros del rey, tanto en la administración civil como en la administración eclesiástica del virreinato. Con ellos mantenía trato y tenía cuentas abiertas, unas veces del dinero que les adelantaba, de los bienes y rentas que les administraba, o también de los productos que distribuía para ellos. Y entre los nombres que aparecen en este libro de caja hay gobernadores y obispos, así como otros ministros de menor relieve, como era aquel ministro de la Inquisición que he citado anteriormente. De acuerdo a la apreciación de la profesora Hoberman, Simón Báez Sevilla fue uno de los 30 hombres de negocios más ricos de la élite mercantil de México en la primera mitad del siglo XVII. Pero tras su paso por el Tribunal de la Inquisición, su patrimonio familiar y su casa de negocios quedaron despedazados. Y lo mismo podría decirse seguramente de Sebastián Báez de Acevedo, y sin duda del menos afortunado de estos 3 líderes judíos citados por el jesuita Matías Bocanegra, el portugués Tomás Treviño de Sobremonte. En otra parte hemos estudiado el fenómeno de la llamada Gran Complicidad Mexicana como una violenta lucha de los grupos integrantes de la nación vascongada en Nueva España lanzada contra la nación portuguesa. En buena medida, aquello formó parte de la contienda entre los distintos grupos y naciones que competían en los ámbitos económicos novohispanos. Un examen detallado del Tribunal Mexicano de la Inquisición nos muestra que durante aquellos años la institución estaba bajo el control absoluto de ministros de origen vasco. Más que mayoría, eran casi la totalidad de sus integrantes, especialmente entre los cuadros superiores de la institución. Y estos ministros vascos del Tribunal de la Inquisición, pese a los conflictos que vivieron entre ellos, algunos gravísimos, acabaron todos cerrando filas para ponerse bajo el liderato y dirección de los Mañozca, un clan familiar originario de Vizcaya, en el País Vasco,
que estaba bien arraigado en tierras americanas y que seguía manteniendo un contacto permanente y estrecho con la corte del rey y también con su patria chica en el norte de la España peninsular. Los trabajos realizados por las 2 visitas que ordenó el Consejo de la Suprema Inquisición al Tribunal de México arrojan muchísima luz sobre esta cuestión. La primera de ellas, la visita realizada por Juan de Mañozca entre los años 1645 y 1650, le permitió a Mañozca adueñarse del tribunal. Y los poderes que llevaba en su mano para acometer esta comisión los utilizó eficazmente para ampliar su poder político en el virreinato. Este enérgico arzobispo visitador se convirtió sin duda en uno de los principales actores de la crisis política que se había abierto en el virreinato durante esta década de 1640 y que se sumaba, recordemos, a las crisis que en distintas partes de la monarquía fueron surgiendo por esos mismos años. Una crisis general en la monarquía hispánica, que en la Nueva España cobró sus características singulares, pero que se explica también con elementos que son comunes en todas ellas. Así, en la rebelión que estalló en Portugal en diciembre de 1640, como en el golpe político acometido en la Corte de Madrid en el año 43, la Inquisición y el antijudaísmo, como componente ideológico, tuvieron un protagonismo muy destacado. Y lo mismo ocurrió en México entre el año 42 y 49, según han señalado todos aquellos que han estudiado este periodo. La visita pastoral a la diócesis de México, la pastoral, que realizó el arzobispo Mañozca, y la visita al Tribunal de la Inquisición, en el distrito de Nueva España, y que llevó a cabo a la par, le aseguraban a Mañozca una presencia sobre el territorio y una presencia sobre las instituciones virreinales extraordinaria. Presencia que aprovechó para relanzar su poder político, sumando apoyos muy valiosos y enfrentando enemigos, entre ellos sobresalía, recordemos, el obispo Palafox. Tan crecido y tan largo poder facilitó la propagación de sus particulares ideas en lo referido a los portugueses. Mañozca apareció en el espacio público como el pacificador de los conflictos abiertos y como el restaurador de un orden político que se había roto. Y así proyectaron su imagen quienes le ayudaron a trabajar en tareas de propaganda. En esta imagen también aparece como el principal defensor de la fe y el principal enemigo de la herejía judaica, quien mayor empeño pusiera en su erradicación en aquellas tierras vírgenes. Entre los que se sumaron a apoyarle había muchos de su misma nación vascongada. Los vascos en México eran sin duda uno de los grupos más antiguos y mejor arraigados en aquellas tierras. Llegaron con los primeros conquistadores y participaron en la construcción del virreinato. Estaban muy presentes en la administración virreinal y también en el mundo económico, formando parte principal de la élite mercantil que dominaba sectores básicos. Y es comprensible que durante la ofensiva inquisitorial de los años 40 algunos de ellos se sumaran a esta empresa y que lo hicieran ya fuera por razones religiosas o por intereses particulares de naturaleza económica. En un tiempo de dificultades económicas crecientes y de intensificación de la competencia, su reacción buscaba mantener o incluso mejorar la posición que habían disfrutado hasta entonces. Cabe especular en qué medida cada una de estas razones, ya fuera religiosa o económica, explica el comportamiento de unos y otros. Pero de lo que no hay duda, creo, es que, pasado aquel tiempo, los hombres de negocios de la nación vascongada no solo consiguieron mantener su dominio, sino que además lo ampliaron. Así lo ha demostrado el trabajo de algunos historiadores que han tocado la materia económica. Por el contrario, los portugueses, como le ocurrió a Simón Báez Sevilla, quedaron fuera tras la crisis, eliminados de aquellas élites en las que se habían conseguido incorporar. Estaban, como es sabido, menos integrados en la sociedad, pues constituían grupos no tan numerosos y además habían llegado más tarde a aquellas tierras. Simón Báez, recordemos, llegó
entrado ya el siglo XVII, y cuando se instaló aquí encontró una población portuguesa que, aunque estaba experimentando un rápido crecimiento, era todavía exigua. Y no ocurría lo mismo con los vascos. Pero ello no impidió la paulatina integración de Simón Báez en la sociedad local, y como se ha visto, no impidió que el portugués creara lazos sociales que no eran excluyentes, pues en ellos había gentes de distintas nacionalidades. Y también estrechó lazos con gentes de las montañas del norte de España, con asturianos y vascongados, los más limpios, miembros de la nobleza, del clero y de los tribunales del rey, incluido el Tribunal de la Inquisición. Recuérdese cómo antes de su caída el secretario del tribunal, Eugenio de Saravia, presumía abiertamente de su amistad y disponía de sus créditos en dinero. Tras su encerramiento, el de Báez, algunos siguieron ayudándole, como lo hizo la familia de don García de Valdés y la familia de doña Isabel de Altamira. Sebastián Báez de Acevedo, el otro líder de la parcialidad portuguesa que se castigó en los autos de fe, había casado con una mujer de una familia castellana, doña Lorenzana Esquivel y Castañeda. Era hermana del doctor Antonio de Esquivel y Castañeda, su cuñado, por lo tanto, racionero de la Catedral de México y abogado y consultor del Tribunal de la Inquisición de México. Tenía 46 años de edad. Y cuando testificó ante el visitador, Juan de Mañozca, dijo que el inquisidor Argos le había visitado en alguna ocasión y que le había preguntado por su hermana, la esposa del reo Sebastián Báez de Acevedo. Sin guardar el secreto al que estaba obligado, el inquisidor Argos decía en alto mucho sobre el estado del proceso de su cuñado, y en una ocasión llegó a afirmar que él sería el primero en ser quemado por mantenerse negativo. Antonio de Esquivel imaginaba que la indiscreción del inquisidor Argos debía repetirse en las visitas y en las conversaciones que mantenía en la Ciudad de México. Un testigo oyó decir a don Antonio que si en verdad quemaran a su cuñado, él sería el primero en prender la hoguera. Sebastián Báez de Acevedo, preso por judaizante y condenado a abjurar de sus errores heréticos, vio cómo su casa se venía abajo. Su esposa le puso un pleito de divorcio y sus negocios se hundieron. Pero del naufragio de su casa de negocios y del naufragio de su patrimonio quedaban restos muy suculentos. Estando enfermo en el Hospital de la Concepción de México, Sebastián Báez hizo su testamento a finales de diciembre de 1650. Y puede parecer sorprendente que dejara alguna cantidad importante de dinero al inquisidor Francisco de Estrada y otra menor, pero también importante, al secretario de la Inquisición, Eugenio de Saravia, y que como heredero universal y albacea nombrara al capitán vizcaíno, capitán de navío, Juan de Lizarralde, gracias, vizcaíno y amigo de confianza del inquisidor Estrada. Al menos al inquisidor general en Madrid y a los miembros del Consejo en Madrid les resultaba muy extraño y lo mandaron investigar. Resulta chocante, decían, que un cristiano viejo hubiese sido instituido heredero por un cristiano nuevo, y se referían a este capitán de navío vizcaíno Lizarralde. Enfermo, y ya termino, enfermo y derrotado, divorciado de su mujer y sin hijos, Sebastián Báez dejaba en su testamento todo lo que le quedaba a un vizcaíno al que conocía desde hacía muy poquito. Seguramente era el testaferro del inquisidor Estrada, originario de Guipúzcoa, y así lo sospechaban en Madrid en el Consejo de la Suprema. Y aunque le mandaron interrogar al capitán de navío en Sevilla cuando llegó su flota de Indias, nada se pudo concluir. No sabían en Madrid las autoridades si aquel testamento favorable al inquisidor Estrada era fruto de la amistad o si acaso era el pago prometido por recibir Báez un trato de favor durante su proceso. Pero leído en el contexto, leído ahora este testamento y aquellos interrogatorios en el contexto de aquellos años, este testamento, y termino con esto, es, en mi opinión, la prueba más evidente de la derrota de los hombres de negocios portugueses en México y de la victoria
de aquellos que condujeron el tribunal en la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo está? Un huevo. No se preocupéis. Bueno, me dicen que me he pasado del tiempo y les pido disculpas, pero... Yo no fui. Sí. No, alguien que está aquí abajo. Bueno, muchísimas gracias por un relato delicioso que me parece que nos pone muchas cuestiones sobre la mesa. Yo tengo un comentario muy articulado, espero, sobre cuestiones sobre todo teóricas del texto de Ignacio y de otros textos de Ignacio que consulté para ponerlo en contexto, pero primero algunas cuestiones rápidas, casi a vuela pluma, y voy a utilizar un poco tu metodología del urbi et orbi, voy a ir de lo general a lo particular. Punto 1. Buena parte del sentimiento contra el criptojudaísmo en los reinos hispánicos comienza en el 6 de abril de 1609 con la expulsión de los moriscos. El decreto de Felipe III elimina un grupo enemigo y, por tanto, era muy importante para la monarquía española encontrar un grupo alternativo. Y desde ahí voy para lo particular. Punto 2. Cuando Mañozca está en Lima en 1640, coincide toda la gran ofensiva contra los criptojudíos limeños con la gran extirpación de idolatrías indígenas, que me parece que también es muy interesante destacar esas dos direcciones de la ofensiva. Y punto 3, no podemos en ningún caso en esta cuestión de la crisis política quiebra social recordar que la sede mexicana estaba vacante desde 1632 hasta 1645. Y aquí voy a rescatar algo que comentaste al final, pero que me pareció que quedó un poquito diluido, que es el hecho de que Mañozca es el arzobispo primero y luego el visitador general. La cuestión episcopal y el privilegio real me parece clave, porque mi pregunta primera sería ¿por qué el rey elige a alguien que había estado en la Chancillería de Granada, después se había ido a Lima, había regresado a la Suprema, tenía una formación en cánones en la Universidad de Salamanca como arzobispo de México en ese contexto? Yo creo que la cuestión episcopal juega un papel fundamental. Has mencionado a Palafox. Creo que la presencia, más bien el papel de la provincia mexicana de los jesuitas también tendría que ser analizado en este contexto. Me parece que son esa tríada, Inquisición, episcopado mexicano, o las luchas en el episcopado mexicano y los jesuitas nos darían un teatro todavía más grande. Pero bueno, estas son cuestiones que, como digo, me surgieron ahora a vuelaplumas y que me hicieron emborronar mi primera página, pero en cualquier caso voy a intentar leer lo que había preparado. Por lo común, la tarea de comentarista de la ponencia de un colega suele ser ingrata. Consiste, en efecto, en verificar o bien la lógica interna del discurso científico o bien en comprobar la validez de las hipótesis del mismo, partiendo por lo general de otras premisas distintas a las que lo animaban, lo cual no deja de ser una contradictio in terminis, una incongruencia en definitiva. Mi comentario al trabajo del doctor Pulido sobre el criptojudaísmo en la Nueva España, perdón, yo sí voy a decir Nueva España, en el siglo XVII, lamento desilusionarles a todos, no contiene ni lo uno ni lo otro. Esto es así por dos razones. En primer término, por afinidad, o si se quiere, complicidad con el pensamiento del ponente y sus ideas. Y en segundo lugar, porque la naturaleza de su conferencia me ha impuesto un esfuerzo ineludible de reflexión teórica e historiográfica a la vez. Me referiré primero a este último punto y dejaré mi afinidad para el final. Mi reflexión teórica e historiográfica sobre esta ponencia que acabamos de escuchar arranca de una serie de nudos centrales que creo hábilmente desarrollados por el ponente. Mi señalamiento en estos nudos serían de dos tipos, a saber: 1. Consideraciones generales acerca de posiciones teóricas y epistemológicas sobre las que debería reposar cualquier estudio acerca del criptojudaísmo en la Nueva España. 2. Consideraciones específicas sobre la temática central de este congreso, es decir, la periodización en el entorno político, social y religioso, en particular en el 600. El hilo conductor del discurso de Ignacio descansa, me atrevo a pensar, en el encuentro entre la historia política, social y económica basada en fuentes documentales versus algunas ligeras reminiscencias, creo, tanto de microhistoria como de historia comparada. Este punto me parece digno de ser remarcado, pues a mi juicio nos permite asir firmemente las profundas transformaciones ocurridas en el cultivo y la explotación de la historia de los reinos hispánicos en época moderna temprana de unos 20 años a la fecha, 15 años a la fecha. Ciertamente, en la obra del doctor Pulido, la imbricación de temas como política, religión o economía estudiados a escala macrohistórica, el urbe et orbe al que hacía referencia, se entremezclan con discursos más personales o evenenciales a escala microhistórica.
lo cual permite que el pensamiento histórico y la comprensión de la realidad y del acontecer que fluye por la vía de estas estructuras así apuntaladas, no solo es posible de lograr, sino que además lo hace con la posición de una visión real, concreta, de los mismos acontecimientos. Esta ponencia, al menos en mi opinión, muestra claramente esas dos vertientes. En otros estudios del doctor Pulido que pude consultar, como la visita general al Tribunal de la Inquisición o la Inquisición y los judaizantes, ya pude encontrar en su manera de abordar hechos históricos similares en las manifestaciones asociadas al criptojudaísmo, cómo el autor maneja con fluidez y soltura sistemas y concatenaciones causales, modelos teóricos, hipótesis de interpretación o estructuras que iluminan de manera extraordinaria la detección de encadenamientos microhistóricos necesarios y existentes entre los fenómenos que rodeaban a los judaizantes, la represión inquisitorial o las relaciones sociales, que antes solo se agrupaban por similitud o disimilitud en razón de criterios, como ya se ha dicho, supraestructurales o, si queremos, macrohistóricos. Con esto creo que ha llegado el momento de abandonar el nivel teórico y epistemológico para pasar a consideraciones más específicas sobre la temática del Congreso, así como a mi afinidad y complicidad con las posiciones del autor. Lo formulo de manera retórica. ¿Cómo se vincularían las aseveraciones anteriores con el estudio de las componentes políticas, sociales, económicas y religiosas de los hechos asociados en la Nueva España en los siglos XVII y XVIII? Si me es permitido identificarme con el relato del ponente, delicioso, como ya dije, en los elementos que distinguen el estudio de hechos concretos en la época, diría que este consiste fundamentalmente, por un lado, en la presencia de un vínculo expreso y sistemático entre hechos y sus naturalezas, así como los criterios de verdad que esos hechos autoseleccionan para el establecimiento de sus afirmaciones. Pongo un ejemplo personal. En los últimos meses me he estado enfrentando al estudio de la destrucción, el 8 de junio de 1692, del Palacio Virreinal, en la época del virrey Gaspar de Silva y Mendoza, conde de Galve. Para ello he tenido que verificar hechos y utilizar para ello criterios de verdad que esos mismos hechos me marcan indefectiblemente de diferentes naturalezas, desde las fuertes y prolongadas lluvias y plagas que provocan la escasez en la producción de granos, hasta el recuento documental de los daños en el Palacio Virreinal, los procesos legales de prisión y ejecución de los amotinados o la prohibición de la venta de pulque en esas fechas. Pero igualmente me vi obligado a confrontar otros aspectos como la tensión entre vida cotidiana y artificialidad que encuentro en el recuento histórico contemporáneo o la relación entre política virreinal, legalidad o autoimagen social en la época. El establishment histórico del 1700 me relató el episodio de forma tal que me marcó, pero al mismo tiempo me permitió llevar más allá algunas ideas, sobre todo en dos sentidos. Uno, la manera y recursos con los que los contemporáneos historizan la pérdida o mantienen la memoria, y dos, las formas en las que el relato histórico es deconstruido por esos mismos contemporáneos para adquirir un intrínseco y poderoso significado político. Huelga decir que he encontrado todos esos elementos también en el texto de Ignacio Pulido. Aprovecho aquí para recordar cómo en los últimos tiempos se ha insistido mucho en posturas teóricas sobre la historia del presente. Estas propuestas inciden en un discurso histórico generado desde la propia época sobre la historia vivida. En ese contexto, el estudio de la historia de un periodo determinado es clave en la cristalización de una suerte de conciencia histórica de la época que se plasmaría en un imaginario histórico autorrelatado, en este caso en documentos legales. No sé si a estas alturas sea necesario decir que encuentro fuertes reminiscencias personales de cómo el doctor Pulido construyó su relato en mi propia práctica como historiador. Desde estas posturas, la pregunta fundamental, al menos para mí, sería ¿hasta qué punto el historiador de la sociedad novohispana es consciente de su papel como constructor histórico? O desde otro punto de vista, si el historiador actual es capaz de manejar esos conceptos históricos que, de nuevo, en mi muy modesta opinión, se nos autoimponen como realidades ontológicas. Termino diciendo que no puedo sino sentirme halagado por la oportunidad de añadir este modesto comentario al trabajo de Ignacio, sentirme apenado por haber sido probablemente mucho menos estructurado que él y finalmente sentirme agradecido por poder reflexionar sobre el hecho de que tal vez no debería sorprendernos que al término de este o de cualquier otro congreso permanezcamos siempre con la impresión de estar envueltos en una gran confusión histórica e historiográfica. Diría incluso que es cosa harto natural y deseable. Con todo, y hablando ex toto corde, de todo corazón, diré para concluir que los ponentes y los comentaristas que aquí tomamos parte habremos de recoger, sistematizar y en lo posible sublimar esa confusión preexistente para avanzar hacia otras
nuevas confusiones. Muchas gracias.